Continuando con el ciclo de charlas programados por el Departamento de Geografía y Medio Ambiente y el Instituto de Investigaciones Geográficas y Ambientales del Caribe, adscritos a la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, el día de hoy vamos a presentar la charla que lleva por título Ambiente y Desarrollo, una aproximación desde la geografía. Previo a adentrarnos en la charla como tal, me pareció importante detenerme muy brevemente en señalarles cómo interpreto yo, para efectos de esta charla, al concepto de ambiente y al concepto de desarrollo. La idea no es entrar en profundidades, la idea no es adentrarnos en detalles más allá de lo que estoy señalando, tanto con el ambiente como con el caso del desarrollo. Porque a mi juicio es bien importante trabajar, que tengamos claro cómo yo voy a interpretar estos dos conceptos para luego ver cómo desde la geografía nosotros nos aproximamos a la realidad que resulta de esa relación entre el ambiente y el desarrollo. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros por ambiente vamos a entender, vamos a asumirlo pues, como el entorno de todo aquello que nos rodea y que afecta y condiciona de manera muy especial las circunstancias de vida de los seres humanos o de la sociedad en su conjunto. Desde esta perspectiva, nosotros podemos decir o compartimos la idea de que es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento determinado que influyen sin ninguna duda en la vida del hombre, tanto en los momentos actuales como para las generaciones futuras, o cómo va a incidir en las generaciones futuras. En el caso del desarrollo, nosotros vamos a basarnos en un concepto que es del profesor Carlos Sabino, un profesor de la Universidad Central de Venezuela y que está plasmado en un texto que él escribió hace ya unos cuantos años, que se llama Desarrollo y Calidad de Vida, y que él, por su misma condición de economista, pues evidentemente este concepto tiene un sustrato dado por factores de naturaleza económica. En este caso, el concepto con el que yo voy a trabajar se define de la siguiente manera. Voy a permitirme leerlo. El concepto de desarrollo, entonces, significa que se refiere al proceso por el cual las sociedades pasan de condiciones de existencia caracterizadas por la baja producción y la pobreza a un grado mucho más alto de consumo y de calidad de vida material. Llegado acá, yo creo que es importante que nosotros nos detengamos simplemente en algo que yo creo que es esencial en este concepto, como es que se hace referencia explícita a las condiciones de existencia material, es decir, cómo viven las personas. Es evidente que si las condiciones de existencia material están caracterizadas por la pobreza, no es lo mismo que entonces yo diga que esas condiciones de existencia material están caracterizadas por unas condiciones donde la pobreza precisamente no sería la característica dominante en esas sociedades. Cuando hablamos entonces desde esta perspectiva, nosotros tendríamos que preguntarnos, cuando hablamos entonces de desarrollo, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál desarrollo nosotros en sí estamos hablando? A mí me parece que habría que tomar en consideración que cuando hablamos de desarrollo podríamos, de manera muy gruesa, decir que tiene dos acepciones, digamos, muy generales. Una primera acepción es que se refiere a los procesos propios de los organismos biológicos. En ese sentido, estamos refiriéndonos a que los seres vivos, pues, los organismos biológicos nacen, crecen, se reproducen y mueren. La muerte de uno de los individuos no implica la muerte de la sociedad, para nada, evidentemente, o del conjunto de individuos que conforman a esa especie a la que nos estemos refiriendo. La analogía con el mundo social es como muy obvia, ¿no? En las sociedades, los seres humanos, en tanto que individuos, nacen, crecen, se multiplican y mueren. La muerte entonces de ese individuo, o de ese ser humano, evidentemente no significa la muerte
de esa sociedad. La otra acepción es cuando yo lo veo en tanto que más. Si me voy nuevamente al concepto, hay dos cosas allí, o otra idea clave que es importante, es que en el primer caso la pobreza está asociada a la baja producción y en el segundo caso la calidad de vida está asociada con un nivel más alto o un grado más alto de consumo. En ese sentido, la idea de más está asociada entonces con el hecho de cómo nosotros o cómo las sociedades o cómo la sociedad en su conjunto, los seres humanos, pasamos entonces de una situación en donde la baja producción y la pobreza era lo que nos caracteriza. Eso estamos hablando de una situación previa a la revolución industrial, y como a raíz de la revolución industrial y gracias a la incorporación en los procesos productivos de una fuente energética como es el carbón, ese elemento significó de alguna manera que se incrementase no solamente la producción, sino que esa producción por unidad de tiempo se incrementó de una manera sustantiva, con lo cual la productividad del trabajo dio un salto cualitativo. Y eso entonces se traduce precisamente en que haya un mayor nivel de consumo. Significa entonces que se asocia evidentemente con un nivel mucho más alto de producción. ¿Cómo afectó este proceso desde el siglo XVIII hasta nuestros días, es decir, en este transcurrir de más de 250 años? ¿Cómo afectó al ambiente? En este caso, el ambiente, digamos, comienza a mostrar, no desde sus inicios, sino que con el transcurrir del tiempo, insisto, desde el año mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, significó que el ambiente comienza a mostrar signos cada vez más evidentes de deterioro, por cuanto las fuentes de materias primas de las cuales se nutren las fábricas, con las cuales nosotros podemos producir más de cualquier cosa que nos podamos nosotros imaginar, eso significó en consecuencia que el ambiente de manera progresiva comienza a resentirse de esa explotación que comienzan a hacer los seres humanos desde hace más de 250 años. También es importante señalar en consecuencia, como un elemento significativo del concepto de desarrollo, es que el concepto de desarrollo es un concepto entonces, en tanto que proceso, es un concepto histórico, pero que tiene sus componentes le dan una multidimensionalidad, es decir, hay elementos de naturaleza económica, hay elementos de naturaleza social, hay elementos de naturaleza ambiental, que evidentemente todas se juntan para darle en este momento ese carácter al concepto de desarrollo, de un carácter multidimensional. Ahora bien, en tanto que proceso, él es un concepto histórico, en tanto que proceso. Sin embargo, el término desarrollo solamente comienza a aparecer y a ser utilizado en la literatura después de la Segunda Guerra Mundial, por cuanto las condiciones que emergen en términos geopolíticos después de la Segunda Guerra Mundial traen consigo entonces unas realidades sustantivamente diferentes dentro de un mismo país, sobre todo en los países que emergen con una independencia política después de esa Segunda Guerra Mundial, donde las condiciones de existencia material de su población están caracterizadas por la pobreza y la baja producción, mientras que tendremos entonces un conjunto de otros países donde lo que los caracteriza precisamente no va a ser la pobreza, sino lo contrario. Entonces eso comienza a generar toda una serie de situaciones que traen aparejados entonces que comience a hablarse de desarrollo. El desarrollo comienza a ser una preocupación, inclusive lo encontramos nosotros como formando parte de la misma declaración de creación de las Naciones Unidas en el año 48, creo, 48-49, cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, precisamente porque entonces las situaciones de pobreza y de baja producción comienza a ser un tema que debe ser abordado por todos los países
los que ya existían antes de la Segunda Guerra Mundial y los que comienzan a emerger después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la gran mayoría de los países del continente africano y muchos del continente asiático. Esta realidad a la que estoy haciendo referencia, con la que nos topamos en los países que logran su independencia política después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la gran mayoría de los países africanos, como lo dije, y de una porción nada despreciable de países del mundo asiático. Es una realidad muy dura, muy cruenta. ¿En qué sentido? En que nosotros vemos como una buena parte de la población de esos países se encuentra en situaciones de una pobreza absolutamente impresionante y con unas élites que son las que de alguna manera serían las que detentarían esa calidad de vida y que se beneficiarían entonces de los excedentes que se pueden generar por las actividades económicas que se desarrollan en esos países emergentes, que anteriormente muchos de ellos estaban, o por no decir que la gran mayoría de ellos estaban en condición de colonia. Bueno, esa situación de alguna forma se acompañó de una cantidad de pensadores que comenzaron a trabajar sobre ese mundo tan disímil entre mucha pobreza y, digamos, y una riqueza concentrada en muy pocas manos. Ahí emergen las famosas, no, las conocidas teorías del desarrollo, y no me voy a detener en analizar las teorías del desarrollo, pero toda esa cantidad de teorías intentando explicar esas diferenciaciones tan importantes dentro de un mismo país. Eso evidentemente venía asociado entonces con que las condiciones de existencia material en las cuales vivían, sobre todo las personas que vivían en situación de pobreza, estaban acompañadas de un entorno que no era precisamente el entorno, en este caso me estoy refiriendo al ambiente, que fuese a propiciar que esas condiciones de existencia material pasasen a ser distintas en el mediano o largo plazo. Entonces, ¿desde cuándo nosotros asumimos al ambiente o desde cuándo el ambiente se transforma en un problema? En este momento le estoy haciendo referencia al mundo social, al mundo económico. Yo creo que es importante referirnos de manera muy rápida cómo se le comienzan a colocar apellidos, como los digo yo, al desarrollo. Uno comienza a hablar entonces de desarrollo económico, de desarrollo sustentable y sostenible, comenzamos a hablar de desarrollo humano, comenzamos a hablar de desarrollo a escala humana, etcétera, etcétera. En el caso del desarrollo, cuando le coloco como apellido el desarrollo sostenible, yo estoy incorporando allí en esa definición, sin ninguna duda, estoy incorporando elementos que tienen que ver con que los gobiernos, los distintos estados nacionales deben apuntar a satisfacer las necesidades básicas para todos los habitantes de esa sociedad y como consecuencia tienen como un objetivo a ser alcanzado por esa sociedad, mejorar sustantivamente la calidad de vida. Si yo hablo, por ejemplo, que es una distinción, yo por lo menos la establezco entre lo que se habla de desarrollo sostenible, que es como se los acabo de señalar, o de desarrollo sustentable. En el caso del desarrollo sustentable se centra fundamentalmente en que hay que trabajar en el crecimiento económico continuo y para ello hay que utilizar entonces los recursos materiales y energéticos que tienen un carácter limitado. Cuando yo hablo de carácter limitado, allí ya comenzamos entonces a ver que el ambiente comienza a transformarse en... Sí, entonces, ¿desde cuándo el ambiente se transforma en un problema? En este momento, a mí me gustaría comenzar a abordar el tema de la charla
desde esa pregunta, desde cuándo el ambiente se transforma en un problema, pero trascendiendo lo que he venido conversando hasta ahora con ustedes en relación a ir un poco más allá de lo meramente económico, aun cuando el sustrato va a ser del mundo de la economía y del mundo de lo social, porque quiero señalar, explicar un poco, más que explicar, referirme de una manera lamentablemente muy rápida, que lo que está dicho en esta diapositiva que ustedes están viendo. En este caso yo estoy señalando que el ambiente se transforma en un problema desde el momento en el que deja de ser una referencia inmediata para cualquiera de nosotros y se torna global. Aquí lo que queremos es señalar que, y me voy nuevamente a ubicar desde finales del siglo XIX o desde todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, en ese proceso de incrementar sustantivamente la producción acompañado de un incremento sustantivo de la productividad del trabajo. En ese tiempo, en esos tiempos, la percepción que se tenía o la idea que se vendía a los seres humanos era que la naturaleza era, de alguna manera, debía ser, entre comillas, civilizada. ¿En qué sentido señalo que debería ser civilizada? Es porque todavía para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había muchísimas partes de las áreas continentales o de las tierras continentales en el mundo que no habían sido totalmente exploradas ni incorporadas al proceso productivo de la época. Estamos hablando del desarrollo del capitalismo industrial, etcétera, etcétera. Es la época inclusive de la emergencia de las reales sociedades geográficas, no solamente en Inglaterra, que para esa época todavía era la potencia económica mundial sin ninguna duda, sino que también emergen otra cantidad de sociedades geográficas en distintas partes del mundo, incluyendo nuestra propia América Latina, cuyo objetivo de alguna manera último era, o cuyos, entre uno de sus objetivos últimos estaba precisamente financiar, apoyar, etcétera, aquellas expediciones que significasen el conocimiento del planeta. Entonces, en ese proceso, lo que se hablaba era un poco de llevar la civilización a la naturaleza. Es decir, la naturaleza tenía que ser civilizada, tenía que ser dominada con ese lema final de que en la medida que nosotros pudiésemos entonces dominar, controlar a la naturaleza, nosotros podíamos entonces apuntar como un objetivo a ser alcanzado por las sociedades, como es el de mejorar la calidad de vida. Es decir, la gente dejar de ser pobre para tener una calidad de vida distinta a la pobreza, y que para ello entonces había que incrementar sin ninguna duda la producción. Desde este punto de vista, la naturaleza se transforma en el gran reservorio para la vida. Yo diría hasta el tercio final del siglo XX, la naturaleza era para nosotros una referencia inmediata, es decir, está referida fundamentalmente a ese entorno que nos rodea y que nos define de alguna manera, en tanto que seres humanos, en nuestra relación permanente con el entorno que nos permite la vida. Cuando se torna la naturaleza global, en tanto y cuanto ella deja de ser algo que nos rodea de forma inmediata para pasar a ser algo que nos invade. ¿Qué quiero yo decir con esto? Ya la cognoscibilidad del planeta nos permite a nosotros estar al tanto y conocer en tiempo real todo lo que pasa en el planeta, todo. Nosotros nos enteramos de manera inmediata
Por ejemplo, ahorita, con el problema del mismo coronavirus, se comenzó a dar el problema en esa ciudad en China, en Wuhan, y de una vez nosotros nos enteramos, pero así ha sido con todo. Los problemas de contaminación de los océanos, los problemas del cambio climático, el incremento de la temperatura, el mismo problema que tenemos ahora con todas las manifestaciones que hay a nivel, yo diría casi que a nivel planetario, en relación al rechazo hacia el racismo y hacia los problemas de cómo en esa base racista, algo absolutamente sin ningún sentido, porque todos somos seres humanos. Nos enteramos de todo en el mismo momento en el que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es que nosotros dejamos, si bien es cierto que todavía a nosotros el ambiente en el cual nos movemos es una referencia inmediata para cualquiera de nosotros, los problemas ambientales también se transforman, tienen ahora una connotación global, y en el sentido de que lo que está ocurriendo en el mundo en materia ambiental ya es algo que inclusive invade nuestro propio entorno inmediato, y es evidente que de eso nosotros tenemos que ocuparnos. Siguiendo con lo que vengo afirmando, voy a referirme ahora a lo que está señalado en esta lámina. Luego voy a entrar en algún detalle en relación a la misma, porque creo que estoy dejando un poco para el final lo que para mí sería la idea central de toda la charla. Ahora, el mensaje ahora es que después de haber llevado, fíjense bien, pongo entre comillas inclusive, la civilización a la naturaleza, nuestro deber para con ella es la de protegerla, pero de nosotros mismos. Es lo que les estaba señalando antes. Hace 100 años, 70, 80 años atrás, frente a un mundo que todavía no era totalmente conocido, nosotros comenzamos a vender la idea para el resto de los habitantes de este planeta de que la civilización, que la naturaleza debía ser civilizada, debía ser dominada, etcétera, etcétera. En consecuencia, ahora, 100 años después, 120 años después, cambiamos totalmente nuestro discurso, puesto que frente a la cognoscibilidad del planeta, lo que les señalé hace un momento, y que esa cognoscibilidad del planeta nos permite a nosotros sentir que todo lo que está ocurriendo con el ambiente y el uso y abuso que hemos hecho de nuestro entorno inmediato en los últimos 250, 300 años, ha hecho que el haber llevado esa civilización a la naturaleza, resulta que ahora sentimos que la respuesta que ella nos está dando, sentimos algo así como lo señalé antes, como que ese deterioro progresivo nos está invadiendo a nosotros, y que en consecuencia nuestro deber como civilización es la de protegerla, pero paradójicamente, esto sí lo estoy incluyendo yo, además que no es algo novedoso lo que estoy señalando como idea final de esta primera parte de la lámina, esa protección paradójicamente es de nosotros mismos. Es decir, pasamos de un acto civilizatorio a uno protector de la naturaleza, pasamos de ser violadores de una naturaleza supuestamente dominable, en lo cual los avances tecnológicos evidentemente nos han facilitado muchísimo esa tarea de llevar la civilización a la naturaleza, y pasamos ahora a ser protectores de la misma. ¿Qué significa entonces ahora pasar de ese acto civilizatorio a uno protector de la naturaleza? Las preguntas que nos hacemos nosotros llegado a este punto de la charla, y que tienen muchísimo que ver, por supuesto, con lo que he venido señalando hasta ahorita, es cómo nosotros pasamos de una naturaleza que debía ser dominada, conquistada, civilizada, etcétera, cómo pasamos luego a otra que debería ser protegida, y como yo lo señalé ya desde mi apreciación personal, compartida con otros investigadores, pero que esa protección debería ser inclusive de nosotros mismos.
Las preguntas que a mi juicio habría que formularse en este momento son las que yo tengo, esas tres grandes preguntas que yo tengo acá. ¿Cómo lo que antes debía ser conquistado, ahora tenemos que protegerlo? ¿Cómo lo que antes era infinito, ahora se tornó frágil y finito? ¿Cómo incluir a la naturaleza en lo que llamamos civilización? Yo quisiera remitirnos nuevamente al concepto que yo trabajé hace un rato referido al desarrollo sustentable. Si ustedes lo recuerdan, a diferencia del desarrollo sostenible, el cual incluía la satisfacción de las necesidades básicas para todos y que contemplaba evidentemente como una aspiración a ser alcanzada, que era que, digamos, todos o la mayoría de los seres humanos mejorasen su calidad de vida, es decir, dejarse atrás la situación de pobreza, al de desarrollo sustentable, en el cual la idea del crecimiento económico era lo más esencial, porque para mantener los niveles de producción que nosotros, digamos, hemos tenido hasta este momento, es evidente que nosotros tenemos que pensar en cómo nos aproximamos ahora al ambiente, que tiene que ser sustantivamente distinto a cómo lo hacíamos antes. Recuerden que ahí decíamos que ese crecimiento económico ya es continuo, es decir, un crecimiento económico continuo, pero que para lograrlo necesitamos utilizar recursos materiales y energéticos. Fíjense bien la palabra última, recursos materiales y energéticos limitados. En consecuencia, es evidente que ahora debemos nosotros, entre comillas, proteger lo que antes debíamos nosotros conquistar. Antes de entrar ya en cómo la geografía se ha aproximado al tema que hemos desarrollado en la charla de hoy, como es el de la relación ambiente y desarrollo, a mí me parece que esta idea que se está recogiendo allí es la idea clave y que en todo caso es la que nosotros, desde mi punto de vista, deberíamos internalizar en tanto que seres humanos y que formamos parte de ese conglomerado que llamamos la sociedad humana que vive en este planeta. Nosotros hemos visto cómo, inclusive desde las definiciones que hemos trabajado de ambiente y desarrollo, hemos visto cómo implícitamente está presente o está subyacente la idea de que nosotros somos distintos al resto de los seres vivos o que estamos como separados de lo natural. Sobre todo como que no formamos parte del mundo en el cual se gesta la vida. En el concepto de ambiente, sí es verdad, en el concepto de ambiente hace referencia a la vida, pero hace referencia al entorno que permite que nosotros podamos estar en tanto que seres vivos. Eso es verdad. Pero luego en el desarrollo de tanto del mundo ambiental como el desarrollo de los que trabajan con el mundo de las teorías del desarrollo, siempre nos hemos colocado como por fuera de lo natural, como que si nosotros en tanto que seres vivos estuviéramos por fuera de lo natural. Y yo creo que esa idea es la que de alguna manera nos permite a nosotros entender lo que yo he estado trabajando hasta este momento, y creo que una manera de nosotros no ser, en tanto que seres humanos, no ser, y utilizo esta palabra porque creo que es la que le cabe, entre comillas, dejar de ser tan pretenciosos en relación a nuestra manera de vincularnos con lo natural, es que nosotros, el hecho de que nosotros hemos estado explotando lo que la naturaleza ha tenido a través, o que ha ido forjando a través de millones de años, esa explotación para nosotros mantener una civilización y para nosotros mantener de manera progresiva y de manera desigual una calidad de vida, no nos coloca a nosotros fuera de la naturaleza. Es decir, la explotación de la naturaleza no nos coloca fuera de ella, solo nos define como una cultura particular.
si nosotros nos observamos cómo cada especie se relaciona con el entorno que le permite la vida, nosotros vamos a ver que esa relación tiene una connotación, creo yo, de respeto involucrada, porque si no hay respeto, pues la vida se les puede ir. Y nosotros lo que hemos hecho en tanto que seres humanos es precisamente no tener una relación sustentada en el respeto hacia nuestro entorno, sino todo lo contrario. En este caso, nosotros podríamos decir que lo que ha dominado nuestra relación se sustenta fundamentalmente en el irrespeto a la vida, porque nosotros nos definimos como una cultura distinta a las culturas que podrían, disculpen ustedes la utilización de esa palabra cultura, a los otros seres vivos que también forman parte de la naturaleza. O sea, nosotros en tanto que seres vivos no estamos fuera de lo que nos define como seres vivos. Habiendo visto entonces cómo se ha ido, digamos, dando la relación ambiente y desarrollo, la forma como la geografía se ha aproximado, como lo dije al inicio, a este tema ha sido bien particular, pero a mi juicio no sustantivamente distinto a estas ideas finales que yo acabo de abordar. En este sentido, ya nosotros podemos afirmar que desde el siglo XIX lo natural era objeto de interés por quienes se preocupaban por la geografía, pero, esta es la idea que quiero resaltar, este interés evidentemente era ajeno a los hombres. No voy a entrar en muchos detalles en aras del tiempo, recordemos lo que he hablado en las charlas anteriores, sobre todo en la primera charla cuando establecí la relación geografía y paisaje y la aproximación que hacían los investigadores de la época sobre todo la aproximación que hacían a lo natural. Es decir, en el contexto de la charla que estoy trabajando ahorita, a mí me parece que esa aproximación era igual que se hizo desde otros campos de acción de los seres humanos. Esa aproximación también se hacía en el entendido que lo natural era ajeno a los hombres. Entonces, esta separación del hombre de su entorno es consustancial con la idea de llevar la civilización a la naturaleza, lo que hemos estado nosotros trabajando hasta este momento. Esta idea entonces de la separación del hombre ubicarse como por fuera de lo natural, en el caso de la geografía nosotros lo podemos, insisto, desde mi punto de vista, podemos verlo como la geografía separa fenómenos que ella va a estudiar en dos esferas independientes, es decir, trabaja lo natural por un lado, en este caso la geografía física, todo lo que estuvimos trabajando nosotros en las charlas anteriores en relación al surgimiento de la geografía general o la geografía sistemática, y en el caso de lo social, pues está trabajado desde la perspectiva de la geografía humana, es decir, emerge un poco una de las separaciones clásicas de la geografía, como es ver la geografía física y la geografía humana. Es decir, nos podríamos aproximar a los fenómenos, pero desde dos esferas independientes. Por eso coloco yo después, a continuación, que en ambas esferas de acción, o la combinación de ellas, aquí cuando escribí esto me acordé muchísimo del concepto de género de vida de Vidal de la Blas, de la geografía regional. Es decir, entonces, en ambas esferas de acción o de su combinación, insisto, tomando como ejemplo el concepto de género de vida de Vidal de la Blas, nosotros vemos que la idea que le subyace es que la naturaleza, la base material en la que se desarrolla la vida social, es una categoría separada de lo social. Esta idea de ver a la naturaleza separada del hombre, nosotros la podemos encontrar en la historia de cómo se va formando y construyendo, consolidando los distintos enfoques de la geografía a través del tiempo, sobre todo a partir de
mediados, fines del siglo XIX. En esas dos corrientes básicas que hemos llamado nosotros determinismo y posibilismo. Por ejemplo, en el caso del determinismo es la naturaleza vista como dominadora, es decir, determinando los límites del desarrollo, pero en el caso del posibilismo, pues se abre ese abanico de oportunidades que puede ofrecer la aproximación a la naturaleza. En los dos casos sigue siendo vista o le subyace esa idea de la separación de lo natural de lo social. Por eso coloco allí esa idea segunda que dice que en ambas corrientes la naturaleza es algo externo al hombre social que solo se podría acceder a ella previo conocimiento de sus características y leyes. Cuando nos llegamos a la geografía teórica, más o menos la idea se mantiene. Mediados del siglo XX, la naturaleza sigue siendo vista como algo externo al hombre, y cuando llegamos a las últimas décadas del siglo XX, vemos que hay un regreso a la naturaleza, pero sin mayores cambios, porque se sigue viendo como algo que debe ser sometido. Aquí estoy viendo un poco la idea de el resurgir del concepto de paisaje y con todas las connotaciones que ello tiene, pero en esencia la aproximación sigue siendo entonces viendo a la naturaleza como algo externo al hombre. Del mundo de la geografía radical no es sustantivamente distinto a lo que hemos venido hasta ahora, solo que la naturaleza interesaría en tanto y cuanto ella es la proveedora de recursos para la vida humana. Es la famosa idea de la segunda naturaleza que conseguimos nosotros en la teoría marxista. Ya para finalizar, me parece que es bien importante como una idea conclusiva de todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora, es que desde el siglo XIX la naturaleza, es decir, en este caso la vamos a hacer equivalente a la idea o a la definición que hemos dado del ambiente, sigue siendo visto como algo externo a nosotros. En el caso de la geografía, yo creo que la idea central a resaltar es la de la noción de espacio geográfico como híbrido. ¿Qué significa esta idea del espacio, de entender al espacio geográfico como híbrido? Esa idea de lo híbrido la aporta un filósofo, antropólogo francés, Bruno Latour, idea que además es retomada también por el profesor Milton Santos, y que en esencia lo que quiere decir que los conceptos que nosotros trabajamos en estos momentos, en tanto que investigadores de la realidad, en este caso del mundo, yo diría, socionatural, es ver que los conceptos no debemos utilizarlos en su acepción pura, sino que los conceptos tienen incorporado en su contenido esa idea de lo híbrido, tienen incorporado tanto lo natural como lo social. Entonces, tanto lo natural como lo social requieren de una explicación conjunta, no separada, sino en términos meramente analíticos. Entonces, ya como conclusión de todo lo que hemos hablado hasta ahora, me parece importante que la conducta que tenemos nosotros que asumir es la siguiente: una que transmita, fíjense que hablo en materia de conducta, es una que transmita de manera inobjetable, inequívoca, que nosotros en tanto que seres humanos estamos aceptando que estamos en igualdad de condiciones que el resto de los seres vivos y que al igual que otras sociedades tenemos que internalizar la naturaleza, pues no existe un exterior humano. Allí vamos nuevamente a la idea de asumir, en este caso el espacio geográfico, o cuando trabajamos con el mundo de lo social y con el mundo de lo natural, tenemos que tener claro que la explicación debe ser una explicación conjunta, más no separada. No me queda más que darles nuevamente las gracias por su atención y paciencia en escuchar estas ideas que he estado desarrollando en la charla de hoy, que infelizmente no podemos hacerlo de manera presencial, y que bueno, nuevamente estamos utilizando este medio para poder interactuar entre
quien les habla y ustedes. Muchísimas gracias por su atención.